Es sumamente importante que ustedes, como personal de la salud sanitario, se apropien de unos términos. El primero es salud, y hay una definición global dada por la Organización Mundial de la Salud. Salud no es solamente el bienestar físico, eso ya quedó a un lado. Ya vemos que hoy en día las poblaciones son cambiantes y hay unos conceptos neurológicos, psiquiátricos, sociales, que nos llevan a redefinir qué es salud. Por eso es que hay una propuesta muy interesante en la cual dicen que salud es el bienestar físico, social, psicológico, laboral, económico de las personas, y no solo la ausencia de enfermedad. Teniendo esto engloba todos los aspectos que para hoy 2024 son importantes de un ser. ¿Qué opinan ustedes de esa definición? Vamos ahorita, Chévere. Ya chateaba, ¿verdad? Si ustedes van a ver, creo que uno debería ser como más analítico a veces con las palabras tienen poder. Entonces antes era muy simple poner una definición y sale. No, hoy en día se definen las cosas como realmente son. Otras definiciones que se han dado en un pasado es como las desglosaban, las separaban, hoy en día las están unificando. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, la epidemiología, que es un área de las ciencias de la salud, tiene una definición, pero cuando hablamos de definiciones, acuérdense siempre de definiciones epistemológicas. Hay técnicas y conceptuales. Epistemología, que es la ciencia que estudia las palabras, simplemente dice, desglosemos qué quiere decir epidemiología. Epi siempre es un prefijo que es sobre, como epidural, ¿cierto? ¿Qué es Sobre. Ese epidural es sobre la dura madre. En este caso, epi es sobre, pero ¿sobre qué? Demos significa población y logía, estudio sobre la población. Es una definición epidemiológica que es bastante interesante porque la misma palabra lo va incursionando a uno sobre qué vamos a ver. Ahora bien, la definición técnica va a variar de autor en autor. Hay una muy interesante y es que es con la que más afinidad tenemos, y es que la epidemiología es la ciencia de la salud que se encarga del estudio de la frecuencia y la distribución de los determinantes sociales que tienen relación con los procesos salud y enfermedad. Es decir, estudian la historia natural de la enfermedad en una población. Un terapeuta generalmente tiene asignado una serie de pacientes. Yo como terapeuta veo un paciente, veo otro paciente, ¿cierto? Los epidemiólogos lo que hacemos es que estudiamos comunidades. Nosotros estudiamos poblaciones grandes. Generalmente tiene un paciente y se enfoca con él. En este caso nosotros estudiamos comunidades, magnitudes más grandes. La epidemiología estudia la distribución, y la distribución hace referencia a dónde, qué extensión de la enfermedad existe, cuál es la frecuencia, es decir, prevalencia o incidencia de la enfermedad, cuántos se enfermaron y cuáles son esos determinantes o factores causales o factores de riesgo. Esa epidemiología es una herramienta de la salud pública, y se los digo esto porque en un futuro, si ustedes se visionan y dicen, no, yo ya no quiero hacer más turnos porque son muchos turnos nocturnos y muchos turnos el domingo y el festivo, el día de la madre, el día del padre, 31 y 24, y yo ya estoy mamado, suéltenme de acá. Pero usted, ¿qué va a hacer? Generalmente las ciencias que más están estudiando, que se alinean con este escenario, de salud pública.
que es una ciencia de la salud que estudia los factores de salud de la población. Entonces, se los cuento para que ustedes se vayan proyectando que existe, que es posible, que lo pueden realizar también. Sin embargo, no estoy diciendo que hacer turnos sea malo y que sea desmotivante y que no. Yo todavía hago turnos. Este hombre, ¿quién es este hombre, María del Mar? ¿Quién? Sócrates. Así. Vale. No. Nosotros vamos por la vida y muchas veces no prestamos atención a las cosas. ¿Quiénes juraron el esculapio y esas cosas ya? ¿Quiénes juraron ya? Todos. Y uno jura. Entonces usted llega y jura y no, listo. Entonces la palabra tiene poder, muchachos. Si ustedes me juran que van a venir a clase, yo les creo. Pero si ustedes me juran que van a venir a clase y no vienen, uno ya empieza como a dudar. Y uno llega y jura que va a hacer el bien por los pacientes, que es, y no sabe ni aquí ni de dónde salió el juramento. Eso es de cuestionarse, no va a jugar así. Resulta que Hipócrates, que es el padre de la medicina, ese man llegó y fue el primer médico que existió en el mundo. Eso estamos hablando en el 400 antes de Cristo. Bueno, no había nacido ni el niño Dios. Y el man ya decía, la gente se enferma, la gente se muere. Y yo me preocupo porque la gente le está pasando algo. Y en su momento, sin existir ni un hospital, ni una jeringa, o sea, ni conocimiento basal, él dice, las enfermedades no vienen de la nada. Él sustentó en su momento que las enfermedades provienen de pequeños pecados o de acumulación de pecados diarios que finalmente se transforman, y cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Estamos hablando del 460 antes de Cristo. Una persona planteó eso. Hoy en día, 2024, yo digo, tenía razón. Y esos pequeños pecados es, yo me tomo 5 Coca-Colas al día, yo me fumo 20 cigarrillos al día, yo consumo dispositivos de dispensación de nicotina o vapeadores, yo consumo alcohol frecuentemente, me alimento mal, no duermo bien. Esos son pecados a diario, y cuando eso se acumula repetidamente vienen los procesos de enfermedad. Es claro que el man la tenía, ¿sí o no? Y esos eran grandes pensadores. Entonces la vida, el trayecto de la historia de la vida ha estado marcado por unas edades. ¿Cuáles son esas edades, muchachos? Volviendo a historia del colegio. Entonces tenemos en orden cronológico la edad antigua, donde estaban estos grandes pensadores. Tenemos acá la edad media, y la moderna, ¿cierto? La edad moderna. Y tenemos la edad moderna. Y la edad contemporánea, porque ahí no termina. La edad contemporánea, que es la que estamos viviendo actualmente. Y el que no conoce la historia, esa. En la edad antigua ya se conocía estudios sobre las enfermedades a través de esos grandes pensadores. Y acá, pilas, de acá hubo un cambio, pasar de una edad antigua a una edad media. ¿Qué definió el cambio de la edad antigua a la edad media? ¿Qué? Renacimiento. De la antigua a la media. De la antigua a la media. Claro. Acá el antiguo es antes de Cristo y acá es después de Cristo. Aquí nace el niño Dios. ¡Pah!
la palomita y todo. Llegó el niño Dios y dijimos, nos salvamos muchachos. Llegó el niño Dios. No, mentira. Yo soy católico. No, qué va. No, yo me... Parece chance. Pero es anécdota. A mí, pues yo hice la confirmación y todo. Y ya después, muy respetuosamente, yo abandoné el catolicismo, porque no encontré mucho sentido pues, en la religión, respetando las creencias de todos, eso es muy importante. Hay que respetar lo que creen los demás, eso es fundamental. Pero fíjense ustedes el fenómeno, pero es para que lo miren, no para que lo tomen con otros ojos, ¿cierto? Es un análisis, pero recuerden que el profesor nunca tiene la razón, o sea, eso es para que lo analicen. Aquí nace el niño Dios, ¿sí o no? Y la Edad Media, que fueron muchos más años que esta, pues, más o menos un poquito, no, fueron menos años, pero siempre fue un trayecto largo. Esta Edad Media tuvo menor crecimiento científico que la Edad Antigua y acá no hubo pensamiento crítico de los procesos salud y enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí ¿quién dominó? La Iglesia Católica, el clero. Y toda esta edad, la Iglesia Católica nos dijo: los hombres y las mujeres se enferman por pecados también, que venían con eso, pero no era de Hipócrates, eran otro tipo de pecados religiosos. Entonces se enferman porque Dios quiere que usted se enferme y se muera, porque tan chuchito, usted se muere, pan. Y esa gente dominó el mundo de cierta manera, dentro de comillas, ¿sí o qué? Al pasar esto, el crecimiento de los pensamientos de la enfermedad es nulo, pero entonces llega y hay un cambio emblemático acá. ¿Qué pasa entre la Edad Media y la Edad Moderna? ¿Cuál es el cambio? Que abren los puertos marítimos, empiezan las embarcaciones de allí para allá, de allá para acá, y resulta que llega una bacteria y pica una rata, y esa bacteria se llama Yersinia pestis. Picó la rata orinó y contaminaba a los que iban en los barcos, y ellos se enfermaban de unas bubas, la peste bubónica. Llegó la peste bubónica, que es la mayor pandemia global que ha habido en la población, y mató 1/3 de la población europea. Moría 1 de 4 personas de acá, que acá es decir, 1/3 también del salón, y eso es significativo, o sea, eso es mucha gente. No es que se enfermen, no estamos hablando de morbilidad, sino que estamos hablando de mortalidad. Muchas personas murieron. Ahora, como toda esa gente muere, esta teoría del clero disminuye drásticamente y tienen que entrar grandes pensadores a decir no, los procesos de salud y enfermedad se dan por otras razones. En ese momento, antes de que eso sucediera, las enfermedades significaban un castigo, un perdón divino. Las explicaciones sobre las causas de los padecimientos colectivos estuvieran prácticamente ausentes, y las medidas empíricas de control de infecciones siguieron desarrollándose gracias a su impacto práctico. Y esas medidas empíricas, vean ustedes, y encontraron el man con su careta llena de aromáticas para no percibir olores malolientes, porque en ese momento lo que transmitía la enfermedad, según ellos, era el aire contaminado, que era putrefacto, a lo que se les llamaban miasmas. Eso se denominaba los miasmas. Eso hoy a la fecha sabemos que no es así. Los miasmas, que es el aire fétido, no contamina como tal, o no te produce una enfermedad como tal infecciosa, pero sí las fuentes. Entonces, esos grandes pensadores vuelven y se realzan, y llega Girolamo Francescolo y plantea el primer tratado
de enfermedades específicas que resultan de contagios específicos. Para él, una enfermedad tenía una causa puntual. Y es la primera persona que empieza a plantear eso ya entrando en la edad moderna. Que después fue confirmado por... ¿Quién es este hombre, Miguel? Laura. Dicen que si yo acá les pongo una foto, no, ese ejemplo no lo puedo dar. Si ponemos una foto, por decir, de George Bush, yo creo que aquí más de uno lo conoce, ahí mismo lo identifica, ¿sí o no? Si ponemos una foto de este man, ¿cómo es que se llama? El tío Donald, ¿sí o no? También lo identifican. ¿Cómo nosotros como terapeutas podemos identificar nuestros precursores? Y él es uno de los nosotros, él es Robert Koch, a quien se le da el crédito de por fin determinar que una infección es resultante y proveniente de una bacteria. ¿De cuál? Del bacilo de Koch. Y en ese momento dijeron, no, vea, las enfermedades infecciosas siempre tienen una causa y son microorganismos, bacterias, hongos, virus y parásitos. Y cuánta razón no tenía. Y ya este hombre es entrando en la edad contemporánea. Antes de entrar a la edad contemporánea, en la edad moderna, llega este hombre que es más difícil, que es John Snow, un inglés, y él es el padre de la epidemiología moderna. Este hombre, estando acá con todas esas dificultades, resulta que es la primera persona que hace un estudio de investigación en la humanidad. En Londres, las personas estaban tomando o estaban sufriendo una diarrea y deshidratación severa que los llevaba a la muerte por una enfermedad que después se conoció como el cólera, transmitida por el vibrio cholerae. Sin embargo, en ese momento no se sabía la bacteria. En ese momento no se sabía nada, ni el tratamiento, y el man llegó y dijo, a mi lado derecho de estas casas de acá, en estos apartamentos, se murieron 50. Allí abajo se murieron 3. Allí se murieron 48. Allí se murieron 2 de los que ven allá. Allá se murieron 62 y acá se murieron 10 en el edificio al lado. Entonces este hombre hace un mapa de Londres y empieza a decir, este se murió acá, este es de esta casa, este es de esta casa, este es de esta casa. Y saca unos números en una evaluación de hogares, las personas que se morían y el número de muertos por hogar. Y llegó y dijo, esto tiene que ver con el agua. Y cogió 2 compañías que eran las únicas que distribuían agua en Londres, 2 compañías de agua, y evidenció notoriamente que la mortalidad era estadísticamente significativa, mucho más alta en la primera que en la segunda, y teniendo en cuenta que fíjense que las poblaciones eran menor acá que acá, y acá se morían mucho más que en este. Y él dijo, se están muriendo por tomar agua de acá. Efectivamente hacen un balance de lo que está pasando allá, y en esa surtidora de agua encuentran que hay una contaminación porque las vacas iban y defecaban allá, y finalmente allá estaba el nacimiento de la bacteria que transmitía la enfermedad, sin conocer la bacteria. La bacteria se conoció 50 años después. Él solucionó la enfermedad simplemente quitando el factor de riesgo y el factor de exposición. Solucionó la exposición y la gente se curó. 50 años después descubrieron que era el vibrio cólera. El factor de riesgo. Él no le puso antibiótico, no, él dijo, esta es la causa. El factor de riesgo. Acá está el mapa que él hizo, y posteriormente en la
moderna llegan estos dos hombres, que es Bradford Hill, y cogen y empiezan a hacer estudios. Y uno de los estudios más importantes que hacen es que llegan y miran en médicos ingleses que el consumo de tabaco se estaba asociando con mayor o menor mortalidad. Es el primer estudio que demostró que fumar era nocivo. Ellos encontraron que el promedio de cigarrillos fumados al día, 10, 20, 30, entre más fumaba, la tasa de mortalidad aumentaba drásticamente. 30 o 40 paquetes años, la mortalidad es de 30 y algo por ciento. 10 paquetes año, mortalidad del 0.6% más o menos. No fuma, mortalidad del 0.1%. ¿Cómo caracterizaban ellos eso? Y son estudios o modelos de estudios que hoy en día todavía tomamos para hacer este tipo de investigaciones. Eso es maravilloso, esa gente es genial, ¿no les parece? El año pasado teníamos esta noticia de este pelado que fallecía en Bogotá por presentar un brote, el brote se presentó entre los cadetes, pero el pelado le dio neumonía, le dio un SDA, internado, muerto. Esos brotes se siguen hoy en día tratando y cuantificando por medio de estudios epidemiológicos y mediciones de la distribución y la frecuencia de la enfermedad. Ahora, actualmente, estamos viviendo una alerta de salud pública mundial denominada viruela del simio, ¿sí o no? Y eso lo que viene de aquí para allá, mucho más. Entonces, este tipo de áreas nos permiten a nosotros tener la capacidad de entender lo que está sucediendo con los procesos salud y enfermedad. Así, puntualmente, nos permite eso. Y al mismo tiempo, si no queremos ir hasta la salud pública, nos permite entender el comportamiento de nuestros pacientes. Que yo libero a este paciente de la ventilación mecánica y a este lo libero y a este lo libero y este me falló, tengo que hacer seguimiento de este porque me falló. Libero, me falló, este entra en la lista con este para ver por qué me falló. Y eso se llama hacer matrices y estadísticas para ver factores asociados a la falla en la extubación. Que eso se puede realizar a través de la epidemiología clínica. Recientemente también había no solamente es por enfermedades, sino por fenómenos sociológicos como el consumo de fentanil, el abuso de este que aumentó drásticamente la mortalidad de los pacientes en Estados Unidos y que se replicó aquí a unas cuantas cuadras en un barrio denominado Poblado, donde se vio y se identificó que estaban consumiendo fentanilo y tuvimos varias muertes por abuso de esta sustancia. Usted llega y dice, no, es que ¿sabe qué? El que consuma, pues igual, eso no soy yo, ¿sí o no? O sea, allá abajo hay gente fumando y eso no soy yo. Allí en la esquina hay gente tomando licor, eso no soy yo, eso a mí no me importa. ¿En qué se convierte esto? Las personas, y está demostrado, que generan adicción a las sustancias psicoactivas, nicotina, alcohol, opioides, benzodiazepinas, tienen un estilo y una calidad de vida que les permite un desarrollo profesional y personal importante, ¿sí o no? Y esa persona está allí en el poblado y está allí en la esquina, y a usted no le importa, y a mí tampoco, ¿cierto? Resulta pues que cuando esas personas tienen que ir y pierden su trabajo y pierden todas sus cosas, tienen que ir a los centros asistenciales, ¿a dónde van a ir? A los mismos que vamos todos nosotros. Ahora, a ellos les ponen los mismos medicamentos que nos ponen a nosotros, porque tenemos, pues, teniendo en cuenta que tenemos una EPS normal, no una prepagada, pues, ¿sí o no? En base a ello, yo pago mi EPS, la de ellos, ¿quién las paga? Los impuestos de nosotros. Y esos son los problemas que se transfieren a la parte económica. Entonces, como
a mí no me preocupa y a nadie le preocupa, aumenta el número de estas personas consumiendo este tipo de sustancias, disminuyendo el rendimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Entonces, desde este punto de vista, ¿en qué íbamos? Los que no pagan. Ah, sí, eso lo pagamos nosotros. Y eso es un desfalco importante, porque eso no se va a producción, eso se va a tratamiento. Y cuando eso se ve tan desfalcado, el resultado es una sociedad pobre. Entonces debe importarnos, y está la epidemiología y la salud pública para atender esos problemas de salud social. Con esto simplemente les quiero decir que esta es la materia más importante que están viendo en la carrera, que no es de relleno. Ahora, hay unas definiciones conceptuales que lo que Brote se define como la aparición de una enfermedad previamente controlada generalmente, pero que tiene un aumento abrupto en el tiempo, como por ejemplo la que tuvimos en Medellín hace unos años atrás, que fue el brote de VIH, un aumento drástico en los pacientes que tenían esta enfermedad, este síndrome, que finalmente cuando se realizan los estudios se encuentran unos factores directamente relacionados, y es que Medellín se convirtió en un sitio muy turístico. Sí, ya tenemos. Endemia se define como la presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada zona geográfica o un grupo de población. Endemia. Epidemia es cuando se da una difusión rápida de esa enfermedad. Afecta a muchos individuos y a una área o población en el mismo tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con pandemia? Que traspasa las fronteras. Cuando la epidemia traspasa las fronteras y se internacionaliza, se denomina pandemia. Tenemos algunas definiciones para que vean qué es lo que es salud pública, que es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado a la comunidad. Acá tenemos la definición de prevención. Siempre es mejor prevenir las enfermedades que tratarlas. En este escenario tenemos tres tipos de prevención, que nosotros creemos que prevenir es simplemente que la enfermedad no le dé a la persona, y no es solamente eso. Prevenir tiene tres escenarios. La primaria es que no le dé la enfermedad, pero si le dio la enfermedad yo también puedo prevenir. Puedo prevenir teniendo medidas de actuación frente a la enfermedad para que no avance y la persona no empeore y muera. La primera, prevención primaria, es que no le dé. La segunda ya le dio. Si en prevención secundaria ya le dio, yo debo evitar a que progrese la enfermedad para que la persona no fallezca rápido. Pero si la persona dejó progresar la enfermedad, está la prevención terciaria, que es denominada rehabilitación, medidas encaminadas a evitar que sea incapacitante y que la persona sea lo más funcional posible. Tienen objetivos comunes. La epidemia es una rama de la salud pública, y eso es lo que teníamos para hoy. Una horita ahí. Yo no sabía que no tenía en la lista, por eso empecé. Ay, qué pena.